Hoy vamos a adentrarnos en unas construcciones que son verdaderos íconos del paisaje de las Islas Canarias, los molinos de viento de Torre. Y ojo, no son solo edificios, son todo un legado que lamentablemente está en peligro de desaparecer. Y aquí está el meollo de la cuestión. Esta cita del arquitecto Víctor Manuel Cabrera García da justo en el clavo. Nos plantea un dilema. ¿Qué hacemos con un patrimonio increíble cuando simplemente ya no sirve para lo que fue creado? Vamos a desgranar por qué estos molinos son tan importantes y qué es lo que los jugamos si los perdemos. Bueno, para entender de dónde salen estos molinos tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, porque claro, no aparecieron de la nada, surgieron por una necesidad, y una necesidad de las gordas. A ver, todo empieza con la economía. Tras la conquista, la agricultura de las islas se vuelca en los cereales. La población, claro, empieza a crecer y con ella la demanda de alimentos básicos como la harina y, por supuesto, el gofio. Hacía falta una tecnología más potente, más eficiente, y así fue como se importó y se perfeccionó el diseño del molino de Torre, que acabó siendo, literalmente, el motor que daba de comer a las islas. Entonces, ¿qué es exactamente un molino tipo Torre? Pues es una auténtica maravilla de la arquitectura popular. Hay que imaginarse un cuerpo de piedra, robusto en forma de cono, y arriba del todo una especie de gorro de madera que puede girar sobre sí mismo para que las aspas siempre estén de cara al viento. Una máquina perfecta para una tarea vital. Venga, vamos a meternos dentro del molino, porque lo más interesante es ver cómo cada pieza, cada planta, tiene un porqué, un propósito súper claro y eficiente. La clave de su diseño es una dualidad genial, una parte fija y una móvil. El cuerpo de piedra, que puede llegar a los 7 metros de altura, es el ancla, la base que no se mueve. Y encima, la caperuza de madera, que es como una veleta gigante. Esto permitía al molinero orientar las aspas con una precisión increíble, buscando siempre los vientos alisias. Si pudiéramos entrar en uno, el recorrido sería de lo más lógico. La planta baja es la zona de logística, el almacén para los sacos y las herramientas. Subimos un piso y llegamos al corazón de la máquina, las enormes piedras de moler, y arriba del todo, justo bajo la caperuza, está el cerebro mecánico, ese sistema complejísimo de engranajes que hace que todo funcione. Y ahora viene lo bueno. Vamos a ver cómo esta estructura es capaz de transformar una simple brisa en la fuerza bruta necesaria para moler grano. Aquí es donde la ingeniería popular de verdad te deja con la boca abierta. Ojo a esta cifra, 15 metros. Ese podía ser el diámetro que alcanzaba el rotor de las aspas. Estamos hablando de una envergadura colosal, ¿eh? Es como una vela gigantesca diseñada para no desperdiciar ni una sola ráfaga de viento. Y esto nos muestra la física que hay detrás, que es una pasada. No es tan simple como que el viento empuja las aspas y ya está. No, la cosa tiene más miga. La fuerza del viento choca contra el aspa, que está inclinada, y se descompone. Una parte de esa fuerza, digamos que se pierde contra la estructura, pero la otra, que es la importante, empuja el aspa de lado, y eso es lo que genera el giro, un principio aerodinámico súper inteligente. Así que todo es un flujo de energía perfectamente orquestado. El viento mueve las aspas en un plano vertical. Ese movimiento se transmite a una rueda dentada enorme, la catalina. Esta rueda engrana con una pieza más pequeña, la linterna, que es la clave para cambiar la dirección del movimiento, de horizontal a vertical. Y al final de ese eje vertical, la piedra de arriba gira sobre la de abajo, moliendo el grano por pura fricción. Del viento a la harina. Así de simple y así de complejo. Hasta ahora hemos hablado de historia y de ingeniería. Pero es que estos molinos esconden algo más. Un secreto que tiene que ver con el arte, con las matemáticas y con la belleza. Y esto nos lleva a una pregunta que es fascinante. Con toda esta ingeniería tan precisa, ¿se pararon a pensar en si era bonito? ¿O es que simplemente la forma que mejor funciona resulta que también es la más bella? Pues para intentar responder a eso tenemos que hablar de este número casi mágico, el número phi, o la razón áurea. Es una proporción matemática que vemos por todas partes en la naturaleza, desde una concha hasta una galaxia, y por algún motivo el ojo humano la percibe como algo armonioso, equilibrado, bello. La forma más conocida en la que se manifiesta este número es el rectángulo áureo. Es un rectángulo donde la relación entre el lado largo y el lado corto da, exacto, 1,618. Desde la antigua Grecia se ha considerado que es la forma rectangular más perfecta que existe. Y aquí es donde todo encaja de una forma asombrosa. Si cogemos el alzado del molino, su silueta, y medimos la relación entre su altura y su anchura, el resultado se acerca muchísimo a la razón áurea.
Esto es increíble porque sugiere que sus constructores, a lo mejor sin saberlo, de forma intuitiva, no solo estaban creando una máquina eficiente, sino una auténtica obra de arte con un sentido de la proporción perfecto. Y esto nos trae de vuelta al punto de partida, al problema de su abandono. Ahora que sabemos su historia, su ingeniería e incluso su belleza matemática, la idea de que desaparezcan duele un poco más, ¿verdad? El contraste es demoledor. Antes, el molino era el corazón del pueblo, un pilar de la economía y un símbolo de ingenio. Hoy, muchos son, tal y como dicen los expertos, una memoria histórica ruinosa. Están ahí, olvidados, porque ya no tienen una función productiva para nosotros. Y lo que se pierde no es solo un montón de piedras. Se pierde un valor histórico que nos conecta directamente con nuestras raíces. Se pierde un valor arquitectónico único en el mundo. Se pierde el valor etnográfico, la historia de la gente que vivió y trabajó ahí. Y sobre todo, se pierde un valor didáctico, una lección en piedra y madera sobre cómo la necesidad agudiza el ingenio. Así que cerramos con esta pregunta que queda flotando en el aire. Y no va solo de los molinos de Canarias. Es un dilema que tenemos en todas partes. ¿Cómo le ponemos precio a la historia? ¿Qué responsabilidad tenemos con ese legado que, aunque ya no nos llena el estómago, todavía tiene muchísimo que ofrecer para alimentar el espíritu y el conocimiento? La respuesta que demos a esa pregunta definirá el paisaje y la memoria que dejaremos a los que vengan detrás.